Hola y sea bienvenido a Orden Geopolítico. Soy Biblia Retante y hoy vamos a hablar del origen de las FARC. Revoluciones, revoluciones, dramáticas, románticas y trágicas revoluciones. Si hablamos de temas polarizantes, definitivamente las revoluciones tienen un lugar, porque ¿cuándo en la historia de las revoluciones mejor no significó mejor para todos? Y si en algo es especialista Colombia y los colombianos, es en tres cosas: crear enemigos, deshumanizar enemigos e ignorar al verdadero enemigo. Más de 50 años de guerra fueron suficientes para aprender de nuestros errores, pero también no han sido suficiente como para aprender por qué los cometimos en primer lugar. Así que, tú, curioso de la historia de las revoluciones, sé bienvenido a la historia de la desrebelización de Colombia, la historia del origen de las FARC. Parte 1. Las FARC. Todo colombiano sabe que son las FARC. Y esta parte del video está obviamente dirigida a todos aquellos extranjeros, sucios forasteros en esta historia hace unos instantes, pero que ahora mismo pasan a ser turistas de ella porque yo los invito a conocerla. Así que, la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, o anteriormente conocida cuando era una guerrilla como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son hoy en día un partido político colombiano de izquierda que se formó en el 2017 después de los acuerdos de paz que pusieron fin a 50 años de guerra entre esta guerrilla y el gobierno de Colombia. Con este acuerdo, las FARC se comprometieron a abandonar las armas y todos los actos violentos para hacer política, como el secuestro, la extorsión y el asesinato, para finalmente ser reconocidos como un partido político y participar en la política colombiana de manera pacífica, sin lastimar a las personas. Pero, ¿qué creen las FARC? ¿Qué son las FARC como idea? ¿Qué defienden ellos? ¿Cuáles son sus ideales? Pues, las FARC tienen una ideología anticapitalista y socialista. Están influenciados por las ideas de Bolívar, que no sé exactamente cómo se reconcilian las ideas de Bolívar con el socialismo, ya que Bolívar era un muy buen socialista, pero supongo que va algo así como por la creación de la Gran Colombia y la liberación de Colombia del yugo yanqui capitalista. Así que, ¿por qué las FARC es un tema importante? Hace un par de años las FARC eran un tema importante porque se trataba de un conflicto de más de 50 años que está llegando a su fin con el acuerdo de paz. Hoy es importante porque recientemente dos de los ex líderes de más importantes de las FARC y que estaban formando parte del proceso de paz, que eran Jesús Santrich y Iván Márquez, que firmaron el acuerdo de paz, anunciaron recientemente en un video que iban a regresar a las armas porque el gobierno no había cumplido con los acuerdos. Supuestamente no les habían asegurado su bienestar o el bienestar de los guerrilleros. Pero, ¿a qué se refiere Jesús Santrich? Porque uno diría, obviamente se están cumpliendo los acuerdos, o sea, los guerrilleros están chupándose los impuestos, ¿qué es lo que más quieren? Pues bueno, la problemática por la que todo esto está desatado y lo que denuncia Jesús Enrich viene de una situación política actual colombiana que es bastante compleja, que se trata del asesinato de líderes sociales y exguerrilleros que están llevando a cabo el acuerdo. Pero vamos a la primera parte de los víctimas de esta situación política, que son los líderes sociales. ¿Qué putas es un líder social? Con líder social me refiero a todos aquellos individuos que alzan la voz para defender los intereses de su comunidad, ya sean estos en derechos humanos, en derechos territoriales o en derechos a tener un buen ambiente en sus territorios. Así que muchas veces estos líderes sociales denuncian la violación de los derechos humanos por parte de algunas personas que pueden ser paramilitares o el propio gobierno, o que se les ha despojado de tierras como solía pasar con las guerrillas y sigue pasando con algunas guerrillas que siguen existiendo, o también la falta de cuidado del medio ambiente por parte de alguna empresa. Así que esos líderes sociales son personas que alzan la voz para representar a sus comunidades ante el gobierno y solucionar las necesidades de las mismas. Y estas personas han estado siendo asesinadas. Y con que han estado siendo asesinadas me refiero a que entre agosto de 2018, que fue cuando comenzó la presidencia del actual líder de Colombia, Iván Duque, y hasta mayo de 2019 han sido asesinados 193 líderes sociales. Y también 43 exguerrilleros en 9 meses. En lo que tarda en hacer un bebé han muerto 193 líderes sociales y 43 exguerrilleros.
Y 43, en el caso de los exguerrilleros, puede parecer un número no muy grande, puede parecer incluso una excusa de Jesús Enrique y Iván Márquez para iniciar una nueva guerra. Pero es una cifra importante, porque estamos hablando de vidas humanas y de asesinatos sistemáticos, que indican una posible amenaza a largo plazo a la vida de los exguerrilleros que están cumpliendo a cabalidad del proceso de paz. Pero en cuanto a si las razones de esta nueva disidencia de las FARC, porque esto es lo que es, o sea, esta nueva disidencia dirigida por Jesús Enrique Iván Márquez es una disidencia, no es el regreso de las FARC como lo que solían ser. Pues en cuanto a si las razones son suficientes para que esta disidencia se forme, yo diría que no, porque está tomando como argumento reducir las muertes de los guerrilleros debido a faltas de garantías, pero está llamando hacia una guerra, lo que no es la mejor manera de evitar muertes o bajas exguerrilleras. Incluso podría joder el proceso para las personas que están llevando a cabo el proceso de paz, los exguerrilleros que ya tienen familias o trabajos después del acuerdo. Y sí, Colombia tiene un historial de genocidio político de izquierda bastante preocupante, que podría señalar a que esto es la repetición de cosas que ya han pasado antes, pero no creo que una guerra sea la mejor solución, en mi opinión. Pero en conclusión, ¿qué sacamos de esta primera parte del video? Primero, las FARC eran una guerrilla de izquierda, que tras el acuerdo de paz se transformaron ahora en un partido político a cambio de abandonar las armas. Segundo, recientemente dos de los líderes más importantes de las FARC que firmaron los acuerdos, que también llevan bastante tiempo desaparecidos, volvieron anunciando en un video que regresaban a las armas y asimismo que el conflicto armado así regresaba de alguna manera, pero no totalmente como las FARC hace 10 años, por ejemplo. Tercero, la nueva disidencia de las FARC dirigida por Santrich y Márquez es una organización completamente paralela al partido político FARC. O sea que los acuerdos de paz siguen, la paz sigue, simplemente se forma una disidencia que está siendo dirigida por dos personas bastante importantes en los acuerdos, pero que aún así, aún hay muchos exguerrilleros cumpliendo con el acuerdo y quienes han decidido acompañar a Iván Márquez y a Jesús Enrique son minoría, por lo que los acuerdos siguen. La paz sigue vigente, pero con nuevos obstáculos en el camino. Parte 2. Malentendidos populares. En el amor y la guerra todo se vale, o eso dicen. Debido a la larga duración del conflicto, diversas generaciones nacieron durante él. Y asimismo, nuestra percepción de la guerrilla y el conflicto se basaba en el boca a boca de nuestros padres hacia nosotros y la de nuestros padres se basaba en el boca a boca de sus padres hacia ellos. También está basado en lo que nos contaban los medios, que quizás debido a que el conflicto es heredado y muchos de los combatientes que empezaron el conflicto ni siquiera siguen vivos o continúan en él, pues nuestro criterio e incluso el de los medios puede verse alterado por tantos años de duración de un conflicto que ya había perdido bastante sentido. Así que algunos malentendidos nacieron durante estos años y a continuación voy a pasar a explicar dos para que tengamos una visión más clara o un mejor criterio a la hora de abordar el tema de las FARC. Primer malentendido, las FARC son solo narcoterroristas. Las FARC recurrieron al negocio de las drogas, sí. Las FARC usaron las drogas para financiarse, sí. Pero las FARC no nacieron como un partido. No, las FARC no nacieron como un movimiento narcoterrorista. Su objetivo nunca fue meramente económico. Las FARC siempre han tenido objetivos políticos. Y es importante contextualizarnos en que las FARC nacieron como una guerrilla, como eso, revolucionaria. No como una guerrilla que tenía como objetivo ganar dinero por medio de las drogas. Las drogas y la financiación por medio de ellas fue algo que llegó después. Después de que dejaron de recibir ingresos por ganadería o que el ganado dejó de ser suficiente para abastecer a las tropas y conseguir dinero, por lo que tuvieron que recurrir al negocio de las drogas para poder financiar la guerra que estaban lidiando con el Estado. Pero el punto de esto es que las FARC no son solo narcoterroristas. Las FARC han cometido terrorismo y las FARC han recurrido al narcotráfico, pero asimismo siguen teniendo fines políticos. Seguían teniendo fines políticos, ahora siguen teniendo fines políticos, pero de manera pacífica, sin recurrir al narcotráfico o al terrorismo. Y malentendido número 2, la paz no sirvió. Para entender bien por qué la paz sí sirvió,
voy a recurrir a cifras, algo que no me gusta hacer mucho porque sí, así soy, me gusta más analizar las cosas, pero voy a recurrir a datos en esta vez. La guerra nos dejó 220.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Eso es lo que conseguimos con la guerra. Lo que conseguimos con la paz. Tras el acuerdo de paz, 8.994 fusiles fueron entregados por las guerrillas. 8.994 fusiles. Antes del acuerdo y los diálogos de la guerra entre las FARC y el gobierno y los paramilitares, todo ese conflicto armado entre las FARC, el gobierno y los paramilitares nos dejaban 3.000 muertos al año, entre los que habían tanto civiles como combatientes, así que gente inocente que ni siquiera iba a combatir moría en medio de estos combates porque se daban en el campo y muchas veces quienes morían eran campesinos. Así que en estas bajas incluyen tanto civiles como combatientes, tengan esto en mente, no eran solo combatientes y guerrilleros. Así que, después del 2017, la cifra se redujo a 78. Solíamos tener 3.000 muertos al año entre civiles y combatientes. Y después del acuerdo en el 2017, solo hay 78 muertos al año. Y para aquellos que son fanáticos de los porcentajes, esto es menos del 3% de lo que había antes durante la guerra. Y los desplazamientos forzados, que eran un tema muy importante en Colombia, debido a que las FARC ocupaban el campo y muchas veces le quitaban su territorio a los campesinos para formar sus bases militares, pues a esto se le llamaba desplazamientos forzados y a las personas que eran desplazadas de sus territorios se les llamaban desplazados. Esas personas venían del campo y tenían que ir a las ciudades y muchas veces tenían que someterse a trabajos sin contrato, trabajos inhumanos o terminaban en la indigencia. Y estos desplazamientos también bajaron, porque durante la guerra habían al menos 233.874 desplazados al año. Y ahora, o no, más bien para el 2017, después del acuerdo de paz, fueron solo 48.335, que son bastantes desplazados, porque son vidas humanas. Pero estamos hablando de una reducción del 79%, casi el 80% si podemos redondear. Y por último, las FARC habían ocupado gran parte del territorio de Colombia, lo que impedía propuestas de negocio como el turismo y también impedía formar planes agrarios o para los campesinos o mejorar las condiciones de vida de los campesinos otorgándoles tierras. Pero después de los acuerdos, las FARC desocuparon un 90% del espacio que habían ocupado. Por lo que todo esto ha permitido que se le regresen sus tierras a los desplazados, reduciendo el número de indigentes o personas que están en trabajos bajo condiciones inhumanas en las ciudades, ya que venían del campo sin preparación. Y además de eso, pues el campo es un negocio ahora más fuerte, ahora que no hay guerra en el campo y no hay guerrillas ocupando territorios de campesinos y campesinos muriendo en medio de los combates entre militares y guerrilleros. Así que, no lo sé, a mí me parece bastante útil el acuerdo, o sea, reducción del 79%, casi 80%, no sé, eso suena muy bien para mí, suena también para mí que seguramente un utilitarista estaría teniendo un orgasmo ahora mismo. Con esto acabo con los malentendidos, porque si empezamos a discutir todos los malentendidos respecto a ese tema, entonces nunca acabaría de buscarlos. Así que si tienen alguna confusión respecto a este tema más, pueden discutirlo en los comentarios y yo con gusto intentaré informarme y responderles. Así que comenten en los comentarios alguna duda que tengan respecto a las FARC, algún malentendido o alguna cosa que se escuchen que se dice demasiado. Parte 3. Orígenes y contexto. Así que llegamos a la parte importante del video. Aquí viene la gran pregunta, la jugosa y gorda pregunta. ¿Cómo nacen las FARC? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Fue consensuado? ¿Consideró la madre el aborto? Pues bueno, calmados. Empecemos con este DLC. Las FARC Origins. Esta historia se remonta incluso antes del origen de las FARC, así de complicada es. Nos remontamos al año 1948, básicamente finales de la Segunda Guerra Mundial. Este sería el año de un candidato que sería mucho más importante que cualquier otro presidente en Colombia. Estamos hablando del candidato Jorge Eliezer Gaitán, que pertenece al Partido Liberal de Colombia en este año, un partido de centroizquierda, socialdemócrata y socialliberal. Sí,
Eso suena bastante contradictorio, pero hay casos de casos y en ocasiones las etiquetas no reflejan por completo las ideas de un partido o de un candidato de un partido. Así que bien, este año, en 1948, el candidato Gaitán sería asesinado a tiros y como era el favorito para la presidencia de ese año, o sea, era seguro que ganaría la presidencia ese año, varias, varias protestas y disturbios violentos se desencadenaron debido al asesinato de Gaitán. Y debido a que las revueltas empezaron en Bogotá, la capital del país, que es Colombia, a este evento se le llamó el Bogotazo, porque la mayor parte de la destrucción y muertes ocurrió en Bogotá. El Bogotazo es un evento muy importante en la historia de Colombia, universalmente importante. Empezó con una turba furiosa que mató a golpes al hombre que le disparó a Gaitán y posteriormente a eso la multitud que lo mató lo arrastró hasta la Casa de Nariño, que es el equivalente a la Casa Blanca en Colombia. Y amigos, ajustense los cinturones porque de aquí en adelante todo va a escalar de manera crítica. Primero que todo, justo después del asesinato de Gaitán, las protestas se extienden a todo el país y las personas exigen la renuncia de Mariano Ospina, que era en ese entonces el presidente de Colombia y formaba parte del Partido Conservador. Así que ese era el partido enemigo del Partido Liberal, que era el partido a que pertenecía Gaitán. En ese tiempo, en Colombia solo existían dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Concentrándonos en las protestas en Bogotá, hubo de todo: incendios, saqueos y tiroteos. Hubo muchos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Tras las protestas se estiman alrededor de 500 muertos, aunque pudieron ser muchos más, según algunos. Algunos incluso señalan la cifra de 3000, aunque esa cifra nunca ha sido revisada, por lo que me quedaré con la cifra de 500 muertos. Y además de los muertos, también hubo daños materiales, aunque creo que los muertos son lo más relevante, honestamente. Pero hubieron daños materiales bastante importantes. 142 construcciones fueron incendiadas y por lo tanto tras las protestas y los disturbios en el Bogotazo se derrumbaron. Entre las construcciones habían desde iglesias hasta casas y hoteles. Así que en resumen, mataron a Gaitán, el pueblo se enojó mucho con el gobierno y la capital sufrió todas las consecuencias quedando destruida. Posterior a esto, la justicia colombiana dictó que el asesino de Gaitán, quien la había disparado, era esquizofrénico y había hecho todo por motivos personales. Sí, claro, todo esto ocurrió porque un hombre sin estudios sentía demasiado odio por un candidato liberal. Es absolutamente imposible que le hayan pagado y dado el arma para que asesinara al contrincante político del Partido Conservador. Pero bueno, la historia de Gaitán y su asesinato es bastante interesante, porque también, incluso días antes de su asesinato, está involucrado Fidel Castro. Pero quizás ese es un tema para el futuro, que no tomaremos hoy mismo. Tras el asesinato es cuando la historia de las guerrillas y las FARC comienza a tomar forma. Así que el candidato liberal fue asesinado. El país está polarizado entre quienes apoyan al Partido Liberal y quienes apoyan al Partido Conservador. La mayoría de los que apoyan al Partido Liberal son campesinos y gente obrera, gente del común. Y la mayoría de los que apoyan al Partido Conservador son personas con dinero o personas acomodadas, por así decirlo. Así que la guerra civil no oficial está a punto de empezar porque después del asesinato de Gaitán procede un periodo llamado la violencia. Y este periodo sería algo muy parecido, extremadamente parecido a una guerra civil, pero nunca fue reconocido como una guerra civil como tal. Pero para ponernos en contexto, ¿qué apoyan exactamente cada partido? ¿Qué es el Partido Conservador y qué es el Partido Liberal? Ok, concentrémonos en por qué pelean. Mientras el Partido Liberal es un partido de centroizquierda, el Partido Conservador es un partido de centroderecha. Muchos centristas en la política colombiana, honestamente. Y el Partido Conservador aboga por una democracia cristiana. Sí, cristiana, como lo escucharon. Y una economía liberal con una sociedad conservadora. Así que... sí, tienen sus diferencias. Y esas diferencias escalaron mucho durante la época que se denominó la violencia, que es la época de la guerra civil no oficial de la que les hablo. Esta guerra consistió en enfrentamientos violentos entre liberales y conservadores que se intensificaron tras el Bogotazo, porque antes del Bogotazo y el asesinato de Gaitán habían enfrentamientos.
Pero después del asesinato de Gaitán, las cosas escalaron. Había enfrentamientos violentos entre liberales y conservadores en todo el país. Así que entramos a la violencia. Hay asesinatos a personas basados en sus ideas políticas. Hay zonas del país donde los liberales son mayoría y comienza la persecución contra los conservadores. Y hay otras donde los conservadores son la mayoría y comienza la persecución contra los liberales. Durante esta guerra civil no oficial llamada la violencia, el Partido Conservador tiene más poder legal, por así decirlo. Estaban en la presidencia y por lo tanto tenían control sobre la policía y el ejército. Así que muchos liberales, aunque no eran estrictamente liberales como los definiríamos hoy en día, porque habían comunistas entre ellos, pero el punto es que estos liberales crean grupos armados para defenderse de la persecución o directamente para arrasar en las zonas donde los conservadores eran mayoría y por lo tanto tenían poder. Así que, por un momento, detengámonos y pensemos como los liberales que estaban en fuga del gobierno conservador. Nuestro enemigo tiene al ejército y a la policía. Pensemos. La policía está presente en todas las zonas urbanas. Es imposible mantenernos en las ciudades, pero eso es. El ejército ocupa algunas zonas rurales, pero no todas. Hay zonas rurales sin supervisión del ejército. Y por lo tanto, el gobierno conservador no tiene control sobre ellas. Claro está, el campo. El campo es la mejor opción para crear nuestras bases y refugiarnos del ejército y del gobierno conservador que quiere acabar con nosotros. Y así fue. En 1956 se firma un acuerdo entre conservadores y liberales llamado Frente Nacional. Este acuerdo decía que liberales y conservadores se turnarían la presidencia hasta 1974. Y en Colombia la presidencia dura 4 años, así que este pacto duraría 4 periodos presidenciales, 4 presidentes, 2 conservadores y 2 liberales. Y aunque este acuerdo dejó satisfechos a algunos liberales y conservadores, otros no creían en las garantías del acuerdo y se quedaron en el campo. Y es aquí, finalmente, que hablamos de las FARC. Nos encontramos en Marquetalia, un pequeño territorio cerca de la cordillera central en Colombia. En este lugar se refugiaron guerrilleros liberales que no estaban conformes con el acuerdo del Frente Nacional y estaban siendo perseguidos por el ejército y la policía, obviamente. A este lugar también llegaron varias familias de campesinos que estaban escapando de toda la violencia que había en estos años de guerra civil no oficial. Marquetalia se autodenominó como República Independiente. Y las repúblicas independientes en Colombia en ese momento eran un fenómeno que preocupaba bastante al gobierno, porque eran bastantes y la mayoría, si no todas, eran comunidades campesinas comunistas, algo realmente perturbador para el gobierno conservador. Así que fue en el año 1960 cuando las cosas se pusieron difíciles para Marquetalia. Un bandolero de la zona llamado Mariachi, que se autodenominaba a sí mismo como liberal, acusó a la comunidad de Marquetalia de haber robado 200 vacas. Y en las palabras de uno de los miembros de Marquetalia para justificar este robo, este dijo: "Las tomamos porque el gobierno no nos ha cumplido las promesas". El 11 de enero de 1960, el bandolero Mariachi invitó a un hombre de alias Charro Negro a Gaitanía, que era un pueblo cercano a Marquetalia, que había sido nombrado así en honor a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Ven? Era un candidato realmente importante. Charro Negro era uno de los líderes más importantes del movimiento agrario comunista, y por lo tanto podía responder por Marquetalia, respecto al robo de las 200 vacas. Pero cuando Charro Negro llegó a Gaitanía, todo resultó ser una emboscada para que lo asesinaran. Así que el líder comunista Charro Negro murió a tiros en Gaitanía. Se dice que la emboscada se dio con apoyo de militares, por lo que a este bandolero liberal llamado alias Mariachi habría colaborado con los militares para acabar con el líder comunista Charro Negro. Tras el brutal atentado, porque sí, eso fue un atentado bastante brutal por parte de militares y bandoleros hacia Charro Negro, pues el punto es que tras el atentado hacia Charro Negro, el mejor amigo de Charro Negro, un hombre que se llamaba Manuel Marulanda Vélez, de alias Tirofijo, quien sería en el futuro conocido como el cofundador de las FARC, este hombre fue a denunciar el asesinato de su amigo a las autoridades, pero la respuesta del ejército no lo dejó muy satisfecho, que digamos, porque el ejército respondió:
ya vamos para allá a imponer orden. Así que sí, la tensión estaba en el aire porque ese ya vamos para allá a imponer orden no era exactamente un vamos para allá a ayudar a Marquetalia o vamos allá a capturar a los bandoleros, sino que era más como un ya vamos allá a reclamar la soberanía de Colombia sobre ese territorio. Ya estamos cansados de esta estupidez de república independiente que es Marquetalia. O no fue eso lo que dijo, pero pues yo creo que algo así debió haber escuchado Manuel Marulanda Vélez. El asesinato de Charronero encendió las alarmas entre toda la comunidad. O sea que este asesinato, este atentado, esta brutal eliminación de la vida humana de Charronero llevó a que muchos excombatientes que habían participado en la época de la violencia volvieran a las armas. Así que muchos de los excombatientes que habían participado en esta guerra entre liberales y conservadores volvieron a las armas para enfrentarse esta vez a liberales y conservadores. Así que este nuevo conflicto era ahora entre liberales y conservadores que se enfrentaban a comunistas y liberales en fuga. Tiro Fijo regresó de la ciudad y preparó a sus tropas. Todos se refugiaron en Marquetalia y otras zonas donde el Estado no podía poner un pie debido a que había ausencia de militares. Así que entonces, en este momento es cuando nacen las autodefensas o guerrillas que en un principio se suponía que debían patrullar y prever algún peligro o ataques a la comunidad de Marquetalia o zonas vecinas por parte de los liberales que a este punto ya no estaban siendo perseguidos tras el acuerdo del Frente Nacional o el Estado. Así que, en resumen, en este punto se crean grupos armados para defender a comunidades campesinas comunistas como Marquetalia, de liberales bandoleros como el Mariachi. Aunque también implícitamente se están defendiendo del Estado, ya que tenían la sospecha de que el Estado está colaborando con los liberales como alias el Mariachi para acabar con los comunistas. Rápidamente las autodefensas de Marquetalia pasaron de ser una especie de patrullas a la espera de un ataque y empezaron a tomar acción. Empezaron a emboscar al ejército en las carreteras cercanas y le robaban armas. Con toda la violencia escalando y la locura de la guerra, el ejército no se quedó atrás y armó y entrenó a un grupo de exguerrilleros liberales. Armó y entrenó a un grupo de exguerrilleros liberales a los que habían perseguido anteriormente y que no tenían para nada una buena relación con la República Independiente de Marquetalia. Los entrenaron con el objetivo de que les ayudaran en la guerra contra Marquetalia. Y recordemos que fue un liberal el que, con ayuda del ejército, asesinó a Charronero. Así que los bandos ya estaban claros, ya estaba claro quién estaba contra quién en este momento. En 1961, el tema de las repúblicas independientes en el país se convirtió en un problema que debía ser resuelto inmediatamente. Pasó a ser una prioridad del Estado. Y en 1962 se intensificaron los combates entre el ejército colombiano y las autodefensas dirigidas por Tiro Fijo que protegían a Marquetalia como república independiente. Tras todos estos combates, el ejército tuvo que retirarse de la zona porque murieron al menos 4 soldados. Por lo que los enfrentamientos estaban siendo algo demasiado violentos para lo que un enfrentamiento se supone que sea, si eso tiene sentido. En 1962 llegó un nuevo presidente. Este presidente cambiaría un poco las cosas. El nuevo presidente, que se llamaba Guillermo León Valencia, llegó y con él llegaron los primeros pasos de la Operación Soberanía. Sí, eso suena mal para los globalistas y se va a poner feo de aquí en adelante. Esta operación consistiría en un esfuerzo masivo por finalmente pacificar el territorio nacional. En otras palabras, acabar de una vez con las guerrillas y las repúblicas independientes, para finalmente restablecer la soberanía de Colombia sobre su territorio. Las repúblicas independientes representan una gran amenaza para la clase política tradicional de Colombia. O sea, los conservadores y las familias de dinero, todas esas que tenían control sobre el gobierno. ¿Pero por qué?
Pues estamos en la época de la Guerra Fría y básicamente toda Latinoamérica conservadora unida tiene miedo al contagio comunista debido a la Revolución cubana y también a que están siendo presionados por Estados Unidos, que por estos años quería acabar con todos los movimientos revolucionarios de izquierda que estaban haciendo en Latinoamérica. Hubieron numerosos combates entre 1962 y 1964. Incluso los guerrilleros lograron derribar a un avión si las cosas estaban saliéndose un poco de control. Todas las acciones de los guerrilleros contra el ejército aseveraban el castigo que les iba a llegar después. Este castigo venía bajo el nombre de Operación Soberanía. El 18 de mayo de 1964 la Operación Soberanía se llevó a cabo. 975 soldados fueron enviados hacia Marquetalia, pero debido a que Marquetalia era de difícil acceso porque estaba ubicado en una cordillera, por lo que tenían ventaja territorial, no es hasta el día 27 que hay finalmente un contacto entre los soldados que fueron enviados y las guerrillas, por lo que es el día 27 cuando hay un intercambio de fuego entre soldados y guerrilleros. El terreno era difícil para los soldados y los exponía a que fueran emboscados por los guerrilleros, así que el primer intento de los soldados de ingresar a Marquetalia es un completo fracaso. Por lo que parecería que eso es todo, ¿no? Entonces los guerrilleros ganaron. Los guerrilleros ganaron, ¿no? El ejército no pudo subir a la cordillera para restablecer la soberanía. Los guerrilleros ganaron. El éxito de una revolución, ¿no es así? No, no, no. Un teniente coronel del ejército llamado José Matallana envía a sus tropas a Marquetalia con el apoyo de 4. Sí, como lo oyen, 4 helicópteros. La disputa fue obviamente breve, entre campesinos armados y 4 helicópteros. La disputa duró solo un día, y después de un día Marquetalia volvió a pertenecer a Colombia, para el 15 de junio de 1964. Aún así, el ejército tenía a Marquetalia, pero no a los guerrilleros. Esos guerrilleros se reorganizaron y huyeron a zonas estratégicas en las que los combates con el ejército se prolongaron por horas. El resultado de estos combates son 2 soldados muertos y 14 heridos. No se sabe de las cifras de guerrilleros heridos o caídos en el combate, por obvias razones. Después de la toma de Marquetalia, el 15 de junio, son 150 los comunistas que escapan bajo el mando de el ya mencionado antes Tiro Fijo y otro guerrillero llamado Isauro Llosa. Los guerrilleros están en fuga del ejército y ya se están organizando como ejército revolucionario para este entonces. Por fin, nos acercamos al final. En septiembre de 1965, los guerrilleros al mando de Tiro Fijo escapan de la persecución del ejército atravesando la cordillera hacia una región de Colombia llamada Orinoquía, a pie de monte de la cordillera oriental. Es en este lugar que tras una reunión del movimiento el 5 de mayo de 1966, los guerrilleros toman el nombre que los caracterizaría para el resto de la historia: FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¡Wow! Eso fue largo, bastante largo a decir verdad. Pero esa es la historia del origen de las FARC. Espero que hayan disfrutado el video y comenten si quieren indagar en el resto de la historia de las FARC. Pero esa es la historia de las FARC, al menos su origen, hasta ahora en la línea de tiempo. Espero que hayan disfrutado mucho de esta narración sobre el origen de las FARC y también para contextualizarlos un poco más en el origen del conflicto armado en Colombia. Hasta luego. Muchos hijos te nacieron. Ay, 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 ay. Pero el criminal gobierno, ese de la oligarquía, tus poblados campesinos bombardeados